buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la tertulia Biosfera Televisión, entrega de este jueves 28 de octubre, una jornada en la que, en el tiempo de entrevista, a aquellas personas que les gusta el tema de la política, la teoría, los entresijos, filosofar en torno a esta cuestión y, fundamentalmente, en el ámbito de un espectro nacionalista, pues van a disfrutar o vamos a disfrutar muchísimo, porque nos acompaña hoy Enrique Bettencourt, que esta tarde a las 7 en la Casa de la Cultura Benito Pérez Armas, en Yaiza, va a charlar, va a dialogar en torno a un libro suyo, Nacionalismo 3.0, reflexiones, opiniones y propuestas para un nuevo nacionalismo. Y hoy está aquí para charlar, en un par de minutos empezamos ya con él. De momento lo saludamos. Enrique, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, encantado de estar aquí otra vez. Muy bienvenido. Enseguida le damos al tema político, nacionalista, perfecto, filosofar en torno a estas cuestiones. Verán que hoy no vamos a pasar a aquellos que les gusta el tema político. Antes ponemos el reloj de la actualidad en hora, como cada día, con Paola Delgado, compañera de redacción, periodista. ¿Qué tal, Paola? Muy buenas. Muy buenas, Jaime. Y te va mucho el rollo político y tal, teórico, de tal, pero bueno, de todo hay que aprender, ¿no? Exacto, de todo hay que aprender, y nos vaya más o nos vaya menos, hay que saber y hay que conocerlo en nuestro día a día, desde luego que sí. Y si no te gusta tampoco te queda otra, porque es lo que hay. Es lo que hay. Es lo que hay. A veces hablamos de cosas que nos gusten y a veces de cosas pero que no me disgustan, nos gustan menos. Bueno, por cierto, muchas gracias ayer por la atención que nos dispensaron en esa entrevista que tuvimos con Elisa Corujo, con la doctora, para hablar de la ley de la eutanasia, del derecho a morir dignamente, a vivir dignamente mientras esperas la muerte. Ha habido muchísimos comentarios muy favorables a esa entrevista y lo he pensado ahora cuando dije lo de que a veces hablamos de cosas que nos gustan más o cosas que nos gustan menos, y ayer fue una paradoja, cosa que no nos gusta nada, como a nadie, ¿no?, que es la muerte, pero que sin embargo disfrutamos muchísimo de esa entrevista. De las que hay que hablar, desde luego que sí, y además ayudar también, porque ellos como profesionales sanitarios que son, y nos lo comentaba Elisa, queremos hacer una labor de formación y de información sobre todos estos temas a los profesionales y a los ciudadanos, porque debe ser así, y nosotros por supuesto somos portavoces al final de todo lo que se necesite saber y conocer. Venga, pero no podríamos vivir sin líos, ¿verdad? Primer lío de la jornada, primero, y creo que hoy el único, tampoco le vamos a enredar con muchos líos. Primer lío de la jornada, Paola, hace poco el Ministerio del Interior puso unas carpas de la policía detrás de la comisaría de la policía para que estuvieran más cerca las personas migrantes que llegan a nuestras costas, para que la policía tampoco estuviera dispersada por ahí y porque no hay otra cosa, ¿para qué nos vamos a engañar? Que son esas carpas. Hoy la alcaldesa de Arrecife ha dicho que nanay, que no tienen licencia y que le da a la policía. La alcaldesa a la policía, se le puede dar, o sea, no hay ningún problema. 10 días para que presenten alegaciones, ¿no? Si es real que es ilegal, por supuesto que puede darle esos 10 días para que presenten alegaciones, como bien dice. Sí, a ver, la polémica de estas carpas está desde el minuto 1 en que se instalaron. Recordemos que son carpas en las que en principio pueden permanecer 72 horas, parece habitual protocolo y registro cuando llegan los migrantes a Lanzarote en este caso. Sí que desde el principio, desde el comienzo, ya la alcaldesa de Arrecife se mostró en contra de estas instalaciones. Sí que no conocíamos detalles y no supimos bien el porqué, pero ahora parece ser, es verdad que estos días ha habido silencio en torno a esto, y ahora ya, efectivamente, ayer conocíamos que había un informe por parte del propio ayuntamiento, un informe municipal, que decían pues que efectivamente esta obra carece de cualquier informe, que es ilegal, y por tanto pues están a la espera, dan esos 10 días de plazo para presentar alegaciones o para presentar cualquier otro tipo de informe o de prueba que efectivamente garantice que se están equivocando desde el ayuntamiento y que esto es legal, pero en principio dicen que no tienen permiso y que por tanto tienen que quitarse. Bueno, esta mañana cuando nos lo comentábamos ahí en redacción, la pregunta que hice es muy bien, ¿y qué propone? El Ayuntamiento de Arrecife, digamos, como alternativa, tampoco le corresponde, no sé si le corresponde o no, pero es bueno que al tiempo que tratamos de aclarar una cuestión que está poco clara, propongamos otra que pueda ser viable y que pueda ser clara, ¿no? Porque sobre todo cuando estamos acostumbrados a que cuando se tratan de estos temas, como es el de albergar a los inmigrantes, ¿no?, sí que se tiene la sensación, al menos, de que nadie los quiere en su municipio, ¿no? Recordemos también lo que pasó con el Aula de la Naturaleza, cuando Alfredo Villalba quiso tenerlos allí un tiempo, y también pues efectivamente saltaron el resto de partidos políticos, incluidos también los vecinos alarmados, ¿no?, de esto, con lo cual sí que es cierto que efectivamente están en todo su derecho, no en su derecho, es que debe ser así, que si es ilegal se diga y se compruebe, pero ir acompañado siempre de, oye, pero podemos buscar una solución, claro. o, en fin, no solo la queja,
que está muy bien, o sobre todo cuando es constructiva como en este caso, sino también acompañarlo de una propuesta, ¿no? Bueno, y hoy esta mañana has estado en Argana Alta, ahí estas últimas horas se están quejando los vecinos de cierta asiduidad en los atracos. Ayer mismo, a punta de machete, una mujer fue atracada en el pequeño comercio de estos de barrio, tiendita pequeña que regenta en Argana Alta, y empiezan a estar un poco hasta el gorro. Sí, y no es para menos, desde luego. Evidentemente, hoy, como dices, íbamos a esa zona, hablábamos con varios de los dueños de esos locales en los que han robado estos últimos días, y Jaime, te podría contar, y a todos los espectadores, las sensaciones que he tenido y, en fin, lo lamentable que es lo que está sucediendo en todos esos barrios, pero creo que lo mejor es que los escuchemos. Vecinos de Argana Alta en Arrecife denunciaban este miércoles un robo a punta de machete en un comercio de la calle Polca. Pero lo cierto es que no ha sido el primero y muchos temen que tampoco sea el último. Eran las 6 de la tarde aproximadamente. El chico entró, pidió los servicios, el hace baño, y cuando lo vi fue que entró a la barra con el cuchillo, me amenazó, me dijo que abriera la caja, que el dinero, que me callara, que no fuera a gritar. Yo abrí la caja, él sacó el dinero y, oye, no has visto nada, calladita, y se fue, y como se fue, desapareció. Era pleno día, hay un restaurante cerca, estaba lleno de gente, es la hora donde hay muchísima gente alrededor paseando sus perros, hay niños, un parque cerca, y lo hizo sin miedo alguno, entró con total descaro a hacerlo. Fue ayer por la tarde, a las 6 de la tarde, y nada, el chico entró en la tienda, muy amable, se ofreció para ayudarme a rodar unos bolsos, y nada, al salir se volvió, se giró y me amenazó con un cuchillo grande, un cuchillo bastante grande. Me agarró del brazo y me amenazó con el cuchillo mientras sacaba el dinero de la caja, que dónde estaba el dinero, que dónde tenía dinero, y se llevó todo el dinero de la caja. Vecinos y trabajadores de los barrios de la capital aseguran que viven diariamente con el temor de que cualquier persona entre a robar a su local o a su vivienda, y para llevarse los ahorros que con esfuerzo consiguen día a día. ¿Qué nos quedamos aquí? Porque por 100 euros, 200 euros nos vengan a matar. Porque ya si en el supermercado es para la chica la rusaron con el extintor, a los otros con cuchillo, a los otros vecinos, ¿qué será lo próximo? Por favor, no sé, que haya más, que pase más la policía de pronto, no sé, porque es que desde que pasó eso, el primer día sí pasó la policía, pero ya hoy no lo hemos visto. Han habido ya como 3 robos en estos 4 días, pero igual se ven en el momento que ve el robo y ya después no pasan por acá. Entonces quiero que haya muchísima más seguridad y que tomen más en serio las denuncias, sea poco o sea mucho el dinero, que tomen en serio las denuncias, porque eso nos está afectando muchísimo a todos. La gente ya tiene miedo de estar en la calle, porque cualquiera con un cuchillo amedranta y te está robando. Y la gente está queriendo empezar después de la pandemia, y que sucedan estas cosas le bajan el ánimo a cualquiera. Ya no trabajas igual, siempre estás con los nervios activos de que hasta cualquier persona, ya tengo miedo de que entre. Por todo esto, los vecinos exigen mayor vigilancia policial para evitar todos estos robos, muchos de ellos con graves amenazas de por medio y con secuelas en las personas que los sufren. Bueno, pues ahí hay dos temas. Uno, la sensación de inseguridad que se está produciendo en el barrio de Argana, y otro, la sensación también de que denuncian y no aparece la policía, o aparece con retraso y demás. Bueno, la última antes de la entrevista es algo que se veía venir y ha venido. Estamos ya en temporada de gripe, la gripe de toda la vida. Ha empezado ya la campaña de vacunación de la gripe y coincide, Paola, con un incremento de casos de gripe que se achacan a que nos hemos relajado un tanto en las normas higiénicas que recomienda la pandemia. Sí, esto es algo que ya preveían, ya lo habían anunciado previamente, que tuviésemos cuidado. Bueno, a la vista está que mientras hemos estado a rajatabla cumpliendo con el tema, sobre todo de la mascarilla,
ha desaparecido, o aparentemente ha desaparecido el tema, lo que es la gripe, ¿no? Pues efectivamente, con la relajación de la restricción de las medidas COVID, como solemos llamarla, ha venido un incremento bastante notable, especialmente en Canarias, porque no tanto en otros lugares, especialmente en Canarias, de lo que es la gripe. ¿Y se nota dónde? Pues en la compra de antigripales, en la farmacia lo han notado muchísimo. De hecho, ha subido un 137% en Canarias la compra de antigripales con respecto al mismo periodo del pasado año, con lo cual, y además Sanidad acaba de mandar ahora mismo, si nos están viendo en directo, un comunicado volviendo a insistir en que por favor, a pesar de mantenernos todas las islas en ese famoso nivel 1, sigamos cumpliendo las restricciones por muchísimas cosas evidentes, como es el COVID que sigue aquí, pero también por el asunto que estamos viendo de la gripe. Pues nada, estamos rodeados de virus por todas partes, o unos u otros, en fin. Bueno, vamos a saludar a, si es que existe esa palabra, Enrique Bettencourt, que esta tarde a las 7 va a charlar con todos aquellos que se quieran acercar a la Casa de la Cultura Benito Pérez Armas, en Yaiza, acerca de Nacionalismo Canario 3.0. Bueno, esas reflexiones, opiniones y propuestas para un nuevo nacionalismo. ¿Sigue estando de moda, Enrique, ser nacionalista y practicar el nacionalismo, o con todo esto bipolar, los extremos que estamos viendo, que digamos está creciendo cada vez más, bueno, ha quedado un poco... Bueno, si te refieres, Jaime, a Canarias en concreto, siempre ha habido un espacio nacionalista, al principio muy vinculado a las izquierdas y a las izquierdas más radicales, que tuvo cierto éxito electoral en su momento, me refiero al UPC. Después de cierto desierto, surgen movimientos más de carácter insularista, pero que luego se coordinan a nivel de Canarias. Y a partir del 93, que es cuando Coalición llega al gobierno del archipiélago, pues sí que ha habido, bueno, el nacionalismo mandó durante 26 años en Canarias, ¿no? ¿Cómo está ahora? Yo me gustaría ver encuestas recientes, me fío mucho de los estudios sociológicos, más que las opiniones subjetivas. Yo creo que hay cierto retroceso, esa es mi impresión, ¿no? Que también la salida del poder, con dos condiciones curiosas, ¿no? Digamos, el nacionalismo pequeño, el de Nueva Canarias, gobierna, el más grande, el de Coalición, está en la oposición, y eso tiene sus costes. Bueno, gobierna y saca pecho, porque ahora justo creo que tienen en febrero, me parece, el Congreso de Nueva Canarias, que ya le están en febrero, llamando, creo. en febrero, ¿no? Canarismo, y están, en fin, da la sensación de que están sacando pecho, mientras Coalición Canaria está en esa especie de travesía del desierto, entendible por otra parte, después de 26 años, de 26 años que incluso poder, el propio Paulino Rivero, que yo lo suelo sí, uno leer, de sus artículos recientes, sí. Está hombre, que ya se le podían ocurrir muchas cosas. Bueno, yo creo que el espacio sigue existiendo, quiero decir, hay condiciones objetivas, como decíamos en los análisis marxistas, ¿no? Si hay tierra donde tiene sentido que existan organizaciones propias, cercanas, que quieran dirigir las cosas desde aquí, es esta. Otra cosa, porque generalmente se entienden más difíciles los problemas de aquí en un despacho en la capital del reino. Sí. Y hasta incluso en lo práctico, ¿no? Mira, un problema de educación aquí en Arrecife. No es lo mismo dirigirte directamente a la consejería que al ministerio, que eso le suena cuando existía el Ministerio de Educación como director de las políticas educativas aquí. Un problema en Canarias, hasta la hora de construir los colegios, ¿no? ¿Te acuerdas que construían con el mismo modelo de Castilla, ¿no? Cosa que era irracional, ¿no? O sea que sí, espacio hay. Otra cosa es que los que estén lo hagan bien o mal para que ese espacio se mantenga o siga creciendo. Eso intento reflexionar también en el libro, ¿no? ¿Y cuál es el motivo de ese aparente retroceso que está comentando? ¿Cuál cree que es el motivo? Múltiples, como siempre, ¿no? Yo creo que tiene que ver con su capacidad de acercamiento, por ejemplo, a sectores jóvenes, que creo que ahí hay un pequeño problema, con crisis que ha sufrido en diferentes territorios. Pues, al final no es lo mismo cómo se vive, cómo se siente, cómo se padece. En el Hierro tienen sus especificidades, en Lanzarote tienen las suyas, en Tenerife tienen sus problemas, en Gran Canaria también, o sea que hay... Y luego, sin duda, en el caso concreto de Coalición Canaria, la pérdida del gobierno, no solo del gobierno de Canarias como director de las políticas en el archipiélago, sino que han perdido casi todos los cabildos que gobernaban, ayuntamientos que durante mucho tiempo los dirigieron ellos. Bueno, es lo mismo, y además no tenían experiencia de estar en la oposición, que en política además es lo normal, que unas veces te toque
gobernar y otras tengan que ejercer como oposición. Es que es el caso muy extraño de un partido político que ya nació siendo gobierno. Tiene poder, claro. Nació siendo gobierno, Coalición Canaria se crea a partir de la AIC, pero se crea ya estando en el gobierno y no ha hecho otra cosa ese partido político que gobernara hasta hace poco, ¿no? Y ya muy sano está en la oposición también, ¿no? Me gusta conocer me gusta conocer tu opinión, Enrique, porque yo, por ejemplo, soy de los que, como concepto, es verdad, o sea, tenemos que ser todos canarios, canaristas, los que sean nacionalistas, ¿no? Una región, una sola, donde toquemos el tambor y todo lo que y la gente baila, ¿no? Como dice la copla, y todo lo que tú quieras. Pero en la práctica, Enrique, yo creo que somos más buen nacionalismo o cualquier aventura política, siendo como somos, tiene más futuro creciendo de la isla hacia la región que de la región hacia la isla, al menos visto desde las islas periféricas. Es interesante esa reflexión, además, porque está yo que en el germen de los problemas del primer nacionalismo. O sea, el nacionalismo de UPC, por ejemplo, era pancanarista. Lo de la isla le parecía una cosa secundaria, de segundo nivel. Eso es un error. La gente, la primera sensación que tiene, donde vive sus problemas de tráfico, educativos o sanitarios, es en la isla. Claro. Por lo tanto, es normal que cualquier proyecto que intente entender a Canarias, entiende la isla. Y que luego aspire, además, a hacer un proyecto común de todos los canarios y canarias. Pero si no tienes en cuenta la leche insular, creo que le pasó a la UPC y a algunos de los nacionalismos primero, vas mal encaminado. Claro. Sobre todo porque esa sensación que Canarias tiene para con Madrid, y que tú has citado antes, en Lanzarote la tenemos para con Tenerife y Gran Canaria. Sí, claro. Sí, es que era así. Sí, pero bueno, yo creo que se ha avanzado mucho de todas maneras respecto a la Canarias previa a contar con instituciones autonómicas a hoy. Yo creo que tiene poco que ver en casi todo, en infraestructuras, en educación, en sanidad. Yo creo que en la propia concepción de los canarios y canarias, pero sabiendo que el conejero primero que es conejero, y es normal, y el tinerfeño gran canario le pasa lo mismo. Yo creo que eso es sustancial. El hecho isla, si no lo entiendes, mal vamos, va a dedicar a otra cosa. Claro, que es esa tensión constante, que también la aborda usted en su libro, esa tensión entre isla y archipiélago, ¿no? Digámoslo así, y también, por cierto, entre eje derecha e izquierda también. ¿Cómo debería o cómo debe afrontar el...? Antes dijo un término, Jaime, que cada vez estamos utilizando más, aparece en el libro ya en el prólogo y en algunos de los articulistas, no, los entrevistados al final, que es el término canarismo, ¿no? Que entendemos que es superador del término nacionalismo. El nacionalismo tiene sus problemas porque en el nacionalismo hay de todo. Claro. Incluso en las experiencias estatales, hay experiencias, creo que han salido bien y prácticas enriquecedoras y que han mejorado la calidad de vida de sus pueblos, otras que mejor olvidarlas y que han hecho muchísimo daño. Desde el punto de vista democrático también, yo creo que algunas no han respetado las reglas de juego democráticas y el respeto a los que no piensan como tú. Y yo creo que lo que es los ejes de nacionalismo, el canarismo lo explica bien, ¿no? Porque el canarismo sería un espacio de decisión desde Canarias donde quepan personas de distinta extracción social, de distinto origen urbano o rural, y también, bien que lo planteabas, el tema transversal en lo ideológico. Amplio en el... Un militante del PSOE puede ser canarista perfectamente. Sí, siempre que decidiera que las cosas se tomaran en Canarias y no. Bueno, y eso no ocurre. No ocurre. Al final ahí siempre se decide. ¿No es por tanto equiparable al término catalanista? Por ejemplo... O el valencianismo, que creo que también sí, se utiliza... pero es que en Cataluña, sí, por ejemplo, el PSC ha tenido grupo propio en el Congreso de los Diputados. Ya me gustaría a mí que el PSOE de Canarias se pareciera un poquito a eso. O sea, una cosa es ser nacionalista catalán y otra cosa es ser catalanista. Sí, claro. Pero una cosa es ser nacionalista canario y otra el canarista. Basquismo igual, ¿eh? El basquismo igual. Igual, exactamente. ¿no? Y aquí no llegaríamos, es muy difícil llegar a eso. Complicado. No, pero también planteo que no solo tenga una salida única respecto al modelo de Estado. Es decir, en el canarismo cabe alguien que se sienta federalista, alguien que sea autonomista, alguien que plantee el soberanismo, o sea que... pero siempre, dentro de siempre que digamos, el centro de las decisiones está en Canarias y el espacio además sociopolítico con formaciones articuladas desde aquí. Además creo que la práctica ha demostrado que eso funciona con todos sus aciertos y sus errores. Es decir, yo siempre recuerdo
Antes de crearse Coalición Canaria en el 93, el gobierno del Estado se negaba en rotundo a que Canarias participara en el plan de carretera. No nos daba un euro. Y el hecho de constituir un grupo que en el Congreso estuviera machacando, defendiendo, como ha ocurrido ahora con el audiovisual y el REF, se lo olvidaron absolutamente. Si no existen formaciones canaristas en el Congreso, eso no se resuelve. O sea, yo creo que nos viene bien a los canarios y canarias el tener organizaciones propias, perdón, como les ha venido bien a los vascos y a los catalanes. Sí, sí. Seguramente con más razón a nosotros. Pero viene bien que hayan varias organizaciones, o sea, partidos nacionalistas en este caso. ¿Esa pluralidad ha venido bien al término nacionalista? Ese es otro tema a reflexionar. En otros lados existen varios, quiero decir, en Cataluña no cuento, 2 o 3. Cataluña ha sido muy escandaloso, sí, el giro de Convergencia y Unió, sí, que eran 2 partidos que todo el mundo creía que eran. Efectivamente. Bueno. En Euskadi ha habido 2 tradicionalmente, uno más moderado y otro más radical, ¿no? Yo creo que 2 ámbitos distintos. En el ámbito de la política estatal, yo defiendo que, si es posible, vayan juntos. Porque creo que si no, va a ser muy difícil defender las peculiaridades de esta tierra en un marco con 350 diputados, donde ahora además va a haber grupos de la España vaciada que también se van a organizar y van a tomar parte en él. Sí. Si no estás ahí, difícilmente defenderás a Canarias. Luego aquí, lo deseable, el objetivo que algunos llevamos defendiendo mucho tiempo en nuestros artículos periodísticos y demás, es el entendimiento y, si es posible, la unidad. Ahora, ¿hay condiciones? ¿En el 3.0 está ya la unidad o hay que esperar a 3.3, 3.5 o 4.0? Yo iba a decir una cosa. Cuando escribí el libro, que fue en parte en medio del confinamiento, las condiciones no eran mejores que las que son hoy. Quiero decir, yo creo que con el tiempo las posibilidades a corto plazo de entendimiento entre las 2 fuerzas mayores del nacionalismo canario se han dificultado más. Se han dificultado, o sea, a peor la mejoría. A peor la mejoría, sí. Es que es difícil, de todos modos, ¿no? Independientemente de que sean partidos nacionalistas. Pero la pregunta es... Bueno, en teoría, claro, bueno. La pregunta es difícil, pero ¿por qué es difícil? Paulino Riveros, que hablaba justamente eso de personalismos, venía, creo que el penúltimo artículo. Sí. Y claro, uno que llevamos ya un par de telediarios, ¿no? Tanto tú como yo decimos, pero ahora nos estamos dando cuenta del tema personalismos, ¿o qué? Yo siempre le doy menos relevancia a los temas personalistas que a las prácticas políticas y los programas. Quiero decir, eso me parece secundario y superable. ¿Hablas de lo que sería deseable o no de lo que es? Lo que son, yo creo, fundamentalmente todavía algunas diferencias políticas. ¿Tú crees que son diferencias ideológicas y políticas? Sí, por ejemplo, los impuestos, que es esencial a la hora de elaborar unos presupuestos. Hay una formación que entiende que debe haber una fiscalidad progresiva y que a veces hay que subir los impuestos, aunque en este caso no se suben porque en pandemia a nadie se le ocurriría. Yeah. Y hay otra que cada vez que gobierna vas a elegir, por ejemplo, ¿no? Claro. ¿Cómo se sostienen los servicios públicos? Si no hay una fiscalidad razonable, la educación y la sanidad no funcionan. O sea que ahí hay alguna diferencia. Ya estás hablando de que Coalición Canaria tiende a bajarlos y que Nueva Canarias... Por ejemplo, cuando gobernó Coalición Canaria, se produjo la bajada de medio punto del IGIP. Al 6,5. Pero en una sociedad que tiene una educación descapitalizada y una sanidad, ustedes lo viven aquí además de manera especial, con enormes carencias. Hombre, solucionemos primero la calidad de vida y el estado de bienestar y después podemos plantearnos otras cosas. De todas maneras, yo creo que el momento, y conforme se acerquen las elecciones, es peor, porque cada uno intenta mantener su espacio. No pienso que haya posibilidades de una vez en el 23. Sí deseo, y trabajaré en lo posible, lo que puedo influir yo con mis artículos, a que si hay elecciones generales en el 23, sí me gustaría que fueran juntos. Claro, es que yo sigo, por eso yo lo veo complicado, porque claro, evidentemente el sentimiento puede llegar a ser el mismo, o en principio debería ser el mismo. Yo puedo querer lo mejor para Canarias y tú también, pero verlo de forma diferente a la hora, como bien dice, de los programas políticos, ¿no? Es un poco complicado. Lo que pasa es que sí que es cierto que de cara al espectador o al de fuera,
puede descontrolar o desvirtuar un poco el término nacionalismo como Sí, tal, real, si ves a sí, dos sí. partidos políticos. De todas maneras, yo, y reflexionando estos días, es preferible que estén por separado a una unidad artificial. Es Bueno, decir, Por claro, supuesto. yo recuerdo... Es que eso es lo que tú pasa a eres veces con los un poco pactos. más joven que yo, pero al final del franquismo, por ejemplo, Por días. el comienzo de la democracia, la unificación entre el PT y los RT, ¿no? Sí, sí, que sí. eran dos partidos a la izquierda del PC, un congreso de unificación, a las 2 semanas estaban matándose unos a otros. Que muchas veces pasa con no los tiene pactos. sentido. Pero déjame que, no te voy a negar la mayor, porque en fin, Sí. para eso tú conoces muchísimo más que yo y has estudiado este tema mucho más que yo, pero la última ruptura del nacionalismo, de la cual tú fuiste testigo en primera línea, Sí, sí, sí. no tuvo nada que ver con debate ideológico, sino con principios de alternancia. Incumplimientos en este caso. Cumplimientos Sí. de los principios de alternancia que ellos No, mismos se impusieron por otra parte. pero sí que venían algunos Bueno, actuaciones, por ejemplo, que ya comenzaban a verse, por ejemplo, en materia territorial. ¿Recuerdas que al final de aquella legislatura se aprobaron las directrices, ¿no? sí, que fueron, sí. para mí, hubo un empate en el Parlamento, fue un día entero empatando a 30. muy importante lo de las directrices que implicaban. Sí. Además, que tenía algo que ver con lo que en Lanzarote había hecho antes, ¿no? El tema de la moratoria turística. y demás, Exacto, ¿no? sí. A partir de ahí empieza una deriva menos medioambientalista, más de, digamos, desarrollismo Por la parte de Tenerife. de quienes mandaban, quiero decir. Y también el desequilibrio, Jaime. Quiero decir, la coalición inicial, para mí tiene dos ventajas maravillosas, y es muy equilibrada en lo que planteaba, izquierda-derecha. O sea, estaba el mundo de ICANN y el mundo de las AIC, y convivían, era presidente Hermoso y vicepresidente era Mendoza, Bueno, sí. de ICANN, y era equilibrada también en lo territorial. Y Quiero decir, Mauricio petándola en el Congreso de los haciendo lo que da la Diputados. gana, eso sí, también, sí. Pero también en lo territorial, quiero decir, Sí. me refiero sobre todo entre las dos grandes islas con más población, ¿no? Había cierto equilibrio. A partir de 2004-2005 y hoy, Claro. ¿quién manda hoy en coalición? Mando efectivo, quiero decir. No, hombre, eso nadie lo duda. Claramente Claro, un territorio. Hablamos del año 2003, cuando gobernaba Román Rodríguez en la legislatura 99-2003, luego le tocaba a Tenerife, efectivamente se cumplió ese principio de alternancia con Adán Martín, y en el 2007, cuando se tenía que volver a revisar el tema, ya se... En el propio 2003, digamos que se incumplen los acuerdos respecto a la vicepresidencia, que iba Exacto, añadido sí. si la Consejería de Economía y Hacienda. ¿no? Exacto, y luego a partir de ahí empieza la deriva. Ya estalló por los aires. Bueno, yo de todas maneras no hablo tanto de los temas explícitamente concretos, sino planteo, digamos, algunas cosas que sí que debería ser el nacionalismo de la tercera década del siglo XXI. Me refiero respecto a temas medioambientalistas, por ejemplo, cosa que ha habido etapas muy desarrollistas en Canarias que había que reflexionar. El tema de la identidad, por supuesto, eso cualquier partido nacionalista defiende nuestra identidad, nuestra habla, nuestra timple, que si no lo defendería casi nadie, porque bueno, absolutamente propio de nosotros. Y luego el tema social, o sea, lo que no vale, y eso sí que creo que es importante, a ti te sonarán algunas cosas, es que el nacionalismo se juega en el Club Oliver de Santa Cruz. Ya. Quiero decir, Sí, sí. o está al servicio de la mayoría social o sirve de poco. Es que incluso algunos nacionalismos que son moderados, conservadores, el PNV, por ejemplo, que es digamos, el buque insignia del nacionalismo vasco, ha tenido siempre una sensibilidad social. Las primeras leyes de renta básica se aprueban en el País Vasco no por un gobierno de izquierda radical, sino por el PNV. Es que, claro, el nacionalismo tiene, digamos, más conexión con la epidermis, ¿no? Debe tenerla. Debería tenerla, ¿no? Porque básicamente tocas eso, o sea, no tocas postulados más progresistas o más conservadores, tocas desarrollar o hacer política a través de un sentimiento y luego hacer la mejor de las políticas. Sí, lo que yo defiendo como en si eso, Jaime, que sí que hay que ser progresista. Progresista me refiero en el sentido de que hay cosas que no se pueden conservar. Quiero decir, no podemos conservar el desempleo que tenemos, ¿no? Claro, La pobreza o la exclusión que tenemos, que uno mira los rankings, el abandono escolar.
Sí, pero yo me refería a que No si puede ser. pretendes hacer nacionalismos desde un club elitista, por ejemplo, Sí. pues estás desconectadísimo del alma del pueblo, Sí, digamos, claro. ¿no? Claro. Sí, desde luego. No, simplemente eso, porque noto, no lo sé, con sus palabras, que quizás está siendo, sí, crítico, digámoslo así, con cómo se está encaminando el nacionalismo hacia quizás determinados temas que están pues de actualidad, como puede ser, como comentaba, pues el tema del medio ambiente, del cambio climático, pues también pues la inmigración, que lo estábamos comentando. Se están encaminando, el nacionalismo actual, se está encaminando bien y está llevando bien los discursos hacia esos temas, Temas con la migración, por ejemplo. por ejemplo. Hombre, yo creo que en general sí que ha sido prudente en estos temas que son muy sensibles, que es fácil pegar fuego y levantar sentimientos de lo peor del ser humano, la xenofobia, el odio y demás. Pero en general, y diría más, el conjunto de la sociedad canaria, el conjunto de los partidos en Canarias creo que han sido bastante prudentes y no han intentado sacar tajada de este asunto, ¿no? Cosa que a mí me parecería bastante inmoral, ¿no? Y Vendrán otros que lo hagan, hacerle ¿no? la campaña a la derecha radical o a la ultraderecha. Por ejemplo, que ya Pues iba a llegarán decir, vendrán otros que lo hagan, los que lo están haciendo y ya. pegarán fuego con estos temas, seguro. ¿No? Pero yo creo que debemos tener la memoria también de lo que hemos sido, ¿no? Que nosotros íbamos para otros lados también en condiciones a veces parecidas, sin ningún viso de legalidad, como fue mi abuelo a Cuba, otros fueron a Venezuela, y fueron acogidos y salieron adelante. No tenemos que ser acogedores, eso sí, sabiendo que además la mayoría de la gente que viene aquí no tiene ningún interés en estar en Canarias. Y Lo ven como tierra de paso para llegar al continente europeo, donde tienen lazos familiares algunos y posibilidades de trabajo otros. Y un añadido más, es decir, que si Venezuela o Cuba no hubiesen estado a miles de kilómetros, probablemente el tráfico en aquella época hubiese sido bastante más, Sí, y pese a eso muchísimo iban mayor, ¿no? en barcos, Y pese a eso iban fleje. en como se dice condiciones ahora. terribles. Sí, sí. Es así. Oye, Enrique, nos ha encantado tenerte aquí, hablaríamos de esto, joder, pues fíjate, nos falta en la copita vino y Y de Total. forma relajada. sí, para adelante, ¿no? En cacho queso, A mí también me ha porque estas son encantado. estas cosas las que se habla con los cuñados y este tipo de cosas. Enrique, muchas gracias. Hoy a las 7 en la Casa de la Cultura Benito Pérez Armas, Nacionalismo Canario 3.0. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Y buenas Por tardes. Bueno, pues enseguida se incorpora José Ramón Sánchez en tiempo de tertulia para rematar la jornada de hoy. Y ya que hemos hablado de Yaiza, vamos a seguir hablando de Yaiza, porque hoy el Ayuntamiento nos ha pasado un vídeo que viene a demostrar que se está tratando de cuidar el palmeral del sur. El Ayuntamiento de Yaiza, como primera institución que apostó por esta prueba piloto de una endoterapia de baja presión, estamos esta semana terminando la segunda fase de esa prueba piloto, en la cual se sigue aplicando ese producto de endoterapia para combatir la evolución y expansión del picudín, una plaga de origen asiático que está afectando a todo el palmeral de la isla y en este caso del municipio de Yaiza. En un futuro lo que haremos para optimizar recursos en este sentido es formar a nuestro personal para que tenga la capacidad de poder aplicar este producto y entonces basaremos más recursos en la compra del producto y que se aplique por nuestros trabajadores. Por otro lado, continuamos con acciones de poda y mantenimiento de todo el palmeral con personal propio, aparte de colocar lo que son electroválvulas para el control automático de los riegos y así que tengan también ese riego más asiduo que les va a ayudar a combatir mejor incluso esta plaga. Bueno, pues estamos ya de vuelta y saludamos a José Ramón Sánchez, que también ha sido espectador durante largos años de lo que veníamos hablando ahora con Enrique, del nacionalismo y de cosas que no son nacionalismo. ¿Qué tal, José Ramón? La verdad es que las reflexiones que ofrecía Enrique eran muy bien planteadas, pero yo siempre parto de una base que quizás es un concepto, ¿qué es el nacionalismo para comenzar? ¿Y quién tiene cabida en él y quién no? Porque claro, a veces es un cajón desastre donde todo cabe, todos caben,
Sí, sí. Y luego llega el fenómeno de la vida de Brian y por esa comita de aquí o esa comita de allá del Frente Popular Palestino o Frente Palestino Popular, Judea, pues, Judea. o de Judea o lo que sea, pues te ayudo o no te ayudo, ¿no? Mítica, En fin, mítica escena. y me temo que el nacionalismo en Canarias, la unificación es improbable no digo ya imposible, lo dejo en improbable, porque si me pongo según pasan las horas, igual lo dejo en imposible incluso, porque primero tenemos muy arraigado el concepto de insularismo, y lo que exponía el otro día, luego cada isla lo ha llevado a su manera, y hay algunos que lo han dinamitado el concepto hasta el punto de que probablemente el Lanzarote no tiene ya recuperación, pero no, al menos a corto plazo. Pero a partir de ahí, como se formuló la premisa de constituir el nacionalismo en Canarias en base a las AIC, y ese punto de partida todavía se está pagando, estamos penando por él. Claro. Todos lo decía él y lo confirmaba lo que tú acabas de decir, que es muy improbable Y según pasan las horas igual lo dejo en imposible. Claro, esa unión. A ver, sí. Es que evidentemente si me preguntas sin conocer absolutamente nada, simplemente me explicas qué es el nacionalismo y ya, yo te digo, pues evidentemente que sí, que deben existir partidos nacionalistas, pero claro, otra cosa es lo que dice José Ramón, la práctica, ¿no? Una cosa es lo que debería ser y otra cosa es lo que Porque es, que quizás muchas veces no se cumple. Regionalismo también puede dar paso a la independencia, hay un término medio. Puede haber un nacionalismo de derecha con visión regionalista, de izquierda. Vamos a leernos el libro. No sé, ahí lo resuelve porque resolvía eso de izquierda-derecha. La ventaja de la cuestión que aborda Enrique es que como es el 3.0, estamos empezando el milenio, tenemos todavía casi 900 y tantos años para cerrar el debate, ¿no? No lo veremos nosotros y nuestros nietos, pero veremos el final entonces, ¿no? No veremos el final. O sea que tampoco podemos hacer spoiler, con lo cual, si no sabemos el final, pues no podemos hacer spoiler. En fin. Tampoco sabemos el final de algo incipiente que acaba de comenzar y que lo comentábamos al principio del informativo, el tema de las carpas para personas migrantes que se ha colocado detrás de la comisaría de policía. Al principio ya lo vimos, se colocan las carpas, después vino el nudo, diciendo la alcaldesa, bueno, el nudo sería ahora. Después vino pues la introducción, la alcaldesa diciendo esto no me gusta y no tiene papeles, a ver si lo puedo echar. Ahora estamos ya en el nudo. Y vendrá el desenlace. Váyanse de aquí y ahora tiene que venir el desenlace. Mira, yo he planteado esta mañana una pregunta a gente del ayuntamiento, que la cuestión es la siguiente. ¿Qué se hará si entran en uso? ¿Qué se hará? ¿Sí? ¿Qué? Si entran en uso las carpas. Si entran en uso. Claro. ¿Qué va a pasar? ¿Pero a qué te refieres? O sea, ¿qué plan tiene? O sea, vale, las quitamos y... No, las quitamos y... No, dice y si no las quitamos y... Se supone que la idea es lo del tema del... Lo has hecho de gallego ahora, ¿eh? Hombre, tengo sangre gallega. Ya. Y de hecho, el artículo que voy a hacer el sábado seguramente lo dedicaré a esa condición. Perdón, o sea, que dice que los gallegos contestan con otra pregunta. Que se ha anunciado lo del CAT en principio, ¿no? Sí. Bueno. ¿Y al final? Estaba viendo qué día era. Mañana viernes, en principio, tenemos al senador. Manuel Fajardo Palarea estará aquí. Que ha mantenido diversas reuniones, que está al tanto de todo y que en principio, digo yo que también nos podrá aclarar. Para ya el estreno oficial y además a todo trapo del espacio. Es verdad que no están llegando. Mañana se iban a inaugurar las carpas. No inaugurar, pero entrar en servicio. Es que ya estaba diciendo, digo, es que vamos, claro, ya estaba alucinando un poco. Pero se querían presentar en sociedad incluso, y era entre ayer, hoy o mañana, y mañana como fecha tope, siempre en octubre. Sí, otro día vino un poco de incógnito, la subdelegada del gobierno en Canarias, que nadie la vio, y después aparecieron unas fotos que estuvo aquí, ¿no? Bueno, pero el caso es que una vez más vamos a lo mismo, son dos posiciones que no hay punto medio, son dos posiciones totalmente contrarias. Entonces, uno dice que es ilegal y otro lo ha puesto y por tanto piensa que es legal. Entonces, llegó una patera y felizmente se les puede rescatar con 50, 60, 30, los que sean. Y se les da acomodo en ese espacio a esas personas durante los 3 días que tienen que estar en esa situación, a ver si los protocolos que se establecen y se siguen. ¿Qué pasará?
Pues que Tenemos habrá que conflicto. realojarlas en algún sitio digno, porque si Coalición Canaria quiere que las personas migrantes estén en sitios dignos, si el PSOE quiere que las personas migrantes estén en sitios dignos, si el PP quiere que las personas migrantes estén en sitios dignos, si todo el mundo quiere que las personas estén, pues Ya. que los pongan en sitios dignos. Ya, pero la lucha política ¿Y qué? parece que está siempre por encima de todos esos sitios dignos que quieren todos. Pero si está todo el mundo de acuerdo en que tienen que ir a sitios Ya, dignos. pero si yo digo yo me esto y pregunto, soy del salvo color que tal, alguno- yo voy a salvo que decir alguno eso. no sea capaces, sincero, ¿no? van a ser capaces de ponerse de enfrentar, acuerdo. no, Ah. de enfrentar a policías de un cuerpo y de otro cuerpo por culpa de las carpas. ¿Van a llegar a eso de verdad? Que la policía local de Arrecife vaya a pelear con la Policía Nacional. Porque claro, de repente llegan, no, es que tenemos que desmontar esto y dirán los otros, pues aquí no Y- desmontan ni San Cristo, con perdón por el término. ¿Y van a ser capaces de llegar a eso? Vale, no, pues Y lo luego contaremos si es así, pero desde luego no parece Yo lo que agresivo. digo que es que el que no esté contando la verdad es que no lo entiendo, insisto, porque son dos posturas totalmente contrarias, legal o no legal, ya está, es que no hay más, entonces no lo entiendo. Y lo que decimos, vale, quitamos eso, pero ¿y dónde los ponemos? Claro, porque Es que al final siempre hay algo que por el motivo por el que se acaba quitando de ese lugar. ¿Y qué hacemos? Y las pateras no son de antes de ayer. O sea, Sí. quiero decir que... Oye, y porque ha aflojado el ritmo estos días, pero que aún el otoño es el que es, está como está. En la mar todavía se están quizás algunas fechas y llegarán más pateras. ¿Y qué haremos entonces? Yo estaba digo que- estos días, bueno, hoy, justo esta mañana, ¿no? Estaba escuchando la noticia esta relacionada con el gas y lo he mezclado un poco con el tema de la inmigración y con esos discursos absolutamente populistas que está viendo, ¿no? De esos que dicen, hay que exigir a Marruecos que no deje salir a las personas migrantes y hay que presionar para que no vengan y no sé cuánto y no sé qué. Vamos a ver. También hay gente que no entiende nada. Si resulta que el gas que consume España pasa por medio del territorio de Marruecos, solo eso. Hasta Quiero hoy. decir que la geopolítica es bastante más complicada que decirle al rey de Marruecos, pon 2 policías para que no salgan migrantes de tus costas, ¿no? Bastante más complicado, porque es que de repente se mosquean y dicen, pues ya no pasa el gas que va para tu país, ya no pasa por aquí. Ya, ¿Y ahora qué pero hacemos? No es tampoco que los tomates que no nos vendamos a Bruselas, ¿no? Quiere decir que o hay un entendimiento, unas negociaciones, un diálogo, un no sé qué, o a veces tenemos bastante más que perder que ganar si nos cabreamos con Marruecos. Claro, pero eso es un tema de educación y de por qué nos vamos a sentar uno por uno explicándole el por qué no son tan fáciles las cosas. A ver, que sí, pasa es que después- pero también Hombre, es pero verdad ellos que- los que toman decisiones Marruecos- deberían saberlo, ¿no? que Marruecos- No es porque- Los que toman decisiones sí, yo Más pensé que que yo. estabas diciendo en general los Pero comentarios que suelen creo que- ser de ese tipo. Sí, evidentemente los que toman decisiones sí. Es que lo peor de los que toman decisiones es que muchas veces lo saben y aún así dicen ese tipo de ¿Tú crees que el comentarios. líder de Vox no sabe Por que no es supuesto tan que sí. fácil Me cago que lo como sabe. decirle al rey de Marruecos, diles que no vengan? Sabe, por que supuesto lo sabe, que lo pero no sabe. le interesa decirlo. No, Exacto, es por más, supuesto que lo sabe, sabe pero eso. también sabe que hay gente a la que le va a colar lo que está diciendo, No, por pero tanto, por eso sabe lo eso dice. y sabe también, es consciente perfectamente de que Marruecos no es una democracia plena, ni siquiera ficticia, y que es un gobierno el que está que no le importa traficar con personas, porque es el mismo que fomenta las mafias desde su territorio en cuanto permite la presencia de esas barquillas en sus playas y que salgan cuando les parezca oportuno, porque miro para otro lado, ven, ahora sal tú y sal tú y sal tú. Porque Claro, eso es pasa, que eso además- acontece y no llevamos viéndolo este año solo, fue el Tú- año pasado, el anterior, el precedente. Se tiene que imponer los diálogos y no las imposiciones. Tú tócale lo que nos suena al rey de Marruecos, verás como qué rápido salimos perdiendo más que Y más también que la ganando. Bueno, gente, que la gente se informe y se forme, sobre todo sobre temas especialmente de actualidad como es el tema de la inmigración. Bueno. Porque por eso precisamente después cala el mensaje de gente que sabe lo que ocurre realmente, pero no lo cuenta de esa manera, sino para que precisamente... Bueno, pues sí. Vamos a cuele. aprovechar más a José Ramón Sánchez, que ya cuando queremos hablar del Brexit sacamos a colación su condición de nativo británico, cuando queremos hablar de Galicia sacamos su condición de gallego. Tengo esta sangre Nos vale pa' mexicana, todo. si te parece. Fíjate, es de lo que Nos vale pa' todo. Bueno, por eso te digo que es un muy bien aprovechado, un tertuliano muy bien aprovechado. Vamos, Para hablar de si gripe. me lo pones en términos gastronómicos, me comparas con un cerdo, ¿no? Que se aprovecha No, para... no. Sí, a mí Vamos a hablar de también. gripe y saco a colación tu condición de gripe, vale. iniciaste la carrera de medicina, como ya hemos dicho en varias ocasiones, ¿no? Que hay más casos de gripe ahora porque nos estamos relajando un poco con el tema Claro. de lavarnos las manos. que Estamos esto influye. recuperando la normalidad en todos los aspectos con respecto al 19. En
2019 la gripe estaba acampando a sus anchas, pues también va a volver entonces las circunstancias en esta campaña 21-22. Por tanto, y bien avisan las autoridades sanitarias, lo que toca ahora es vacunarse, ya sea a la vez que se implementa la campaña de la COVID, ya sea solamente con la y no se nos va a hacer bola. No se nos hace bola. Tercera dosis de la COVID, la gripe normal. Además, a los negacionistas te digo yo si se les hace bola. Si es que es muy sencillo, te pinchan una en cada brazo. Y si tienes reacción, se verá además, aquí la COVID, aquí la gripe, oye, si aquí es esta, pues esta es la que te hace, o no, ya está. No tiene más vuelta. Mucho pinchazo veo yo ahí. Y, claro, pero porque tú... Las mascarillas nos protegían antes. No puedes ver una uva. Las mascarillas nos protegían y nos siguen protegiendo de la COVID, pero también de muchos otros se ha visto, se ha comprobado. Entre ellos la gripe. La incidencia de la gripe en la campaña pasada fue residual, minúscula, precisamente porque estábamos protegidos por ni los resfriados en casa de cada cual, que todos los años la gente se resfría, pues lo que se tenga que resfriar cada uno. Durante el tiempo de pandemia para acá, muy pocos resfriaditos ha habido, no ya gripe, que es una cosa más seria, sino procesos de resfriados, ¿no? Muy poquitos. Sí, totalmente. Y ahora también está añadido eso, el temor de tengo ciertos síntomas que antes podía ser gripe, pero ahora que está el COVID también puede ser COVID, y también está ese temor de, pues bueno, ahora con el tema de la gripe no sé ni cuántas personas habrán tenido que asistir a hacerse la prueba también. De hecho, en países, países de la cultura oriental lo hacen justo al revés de nosotros, es decir, allí cuando hay un pequeño síntoma de resfriado se ponen ya la mascarilla para evitar contagiar a los demás. Cuando los niños van al colegio así, etcétera, ¿no? Es que, nosotros no, sí, ya lo dijimos desde el principio, que el tema mascarilla y tema higiene de manos y demás son dos cosas que perfectamente podrían quedarse con nosotros. Evidentemente no en todas las situaciones, como sí que cuando... A ver, no en todas las situaciones, pero hay alguna situación en la que, ¿por qué no? Oye, yo creo que se va a normalizar un poco eso de ver a gente por ahí con mascarilla cuando todo esto del tema del COVID pase. Yo lo que sí lo único donde yo llevaría mascarilla obligado, lo único, y no me la quitaba, en el dentista. Claro, tú y todo. En el resto, pues nada. Lo que sí espero y aspiro es que a partir de la próxima primavera se suavicen ciertas condiciones en el uso de la mascarilla, por ejemplo, en la práctica deportiva. Todavía hay en comunidades de España donde los niños tienen que hacer deporte bajo sala con mascarilla puesta. Hombre, igual, vale. Y luego aquí en Lanzarote, por ejemplo, en los gimnasios tenemos que hacer deporte también con la mascarilla puesta, además de que entras por la puerta hasta que te vas con mascarilla. Y incluso en la ducha casi también. A ver, entiendo que una vez que estemos todos vacunados y se sigan ciertos protocolos, igual sí moverte en los espacios con la mascarilla puesta, pero una vez que estás en un punto fijo y guardando una distancia de separación adecuada, pues puedas hacer el deporte sin la mascarilla, que es que se agradece, ¿no? Se va a agradecer seguro. Bueno, y espero que sea después de Navidades y, hombre, la primavera, pues la primavera. Sí. En cualquier caso, la gripe como el COVID, ya se ha hecho el llamamiento a los más vulnerables especialmente para que se vacunen de la campaña de gripe. Vacunación. Probablemente tenga mayor éxito, vamos a utilizar esa palabra, mayor participación este año en la vacuna de la gripe, precisamente porque venimos de un ejemplo que es el de la COVID, que ha sido fundamental, efectivo, ¿no? Y a lo mejor ahora la gente se anima más, que son los mayores de 60 años probablemente, ¿no? Sí. Además, la campaña empezaba oficialmente hoy, creo, ¿no? Hoy. Por eso lo saco a colación. Ya empiezan en todos los centros de salud a vacunar de la gripe, sí. ¿Has sacado algo así relevante en el Canarias 7? Y no me ha dado tiempo a mirarlo hoy, ¿te puedes creer la hora que es? Hoy que cuento, sí, bueno, nada, hoy, hombre, si hemos contado ya en la web está el bautizo del avión de Iberia Express Lanzarote. Sí, pero no tenemos imágenes, yo quería imágenes no han mandado vídeo. Sí, porque yo llevo desde el lunes dando el huevo, con perdón, a ver si conseguía pasar al aeropuerto a tomar imágenes propias y para un poco preguntar a la gente de Iberia Express y a la gente del Cabildo sobre el desarrollo que iba a tener esta aerolínea en particular con respecto a la isla. Si, por ejemplo, puede tener también vínculos al margen de Comadrid con otros puntos de España, pero como estamos con la COVID, nos dijeron que era ceñido al protocolo que había. Pero sé que le han puesto el nombre de Lanzarote a un avión, ¿no? Sí, básicamente ya está, o sea, no hay nada nuevo. Pero se ha consolidado también una estrategia con vistas a hacer promoción de la isla en diferentes aspectos. De algún modo es casi copiar lo que se presentaba hace 3 semanas en Fuerteventura. Bueno, no a un avión cualquiera, a un avión que emite menos. Neo, sí, además de última generación, menos contaminante. Y bueno, oye, que lleva el nombre de Lanzarote por la península y los vuelos que haga por
por Canarias y Claro. Península, bueno, genial. Que después Sobre siempre todo. nos quejamos de que Lanzarote no aparece en ningún lado, pues también hay que celebrar cuando ocurre allá este arriba. tipo de cosas. Sobre todo eso, que vinculado a, efectivamente a medios de transporte menos contaminantes ya, que eso es lo que nos interesa más, Claro. ¿no? Bueno, y tenemos tiempo a hablar de Argana, sí, hablamos de Argana, porque hoy Paula ha estado esta mañana, yo lo he visto al principio del informativo, y ¿te ha quedado, Paula, la sensación de que la gente está un poco hasta el gorro y con miedo? Un poco no, bastante, quiero decir, y con toda la razón del mundo. Quiero decir, que la mujer me estuviese comentando, una de ellas que aparece en el vídeo, que ayer por la tarde me apuntaron con un cuchillo y me amenazaron y me llevaron la caja, y hoy estuviese yo allí hablando con ella, pues lógicamente y con toda la razón del mundo me decía, es que yo ahora estoy aquí y no sé ni cómo estoy y tengo miedo de que en cualquier momento vuelva a ocurrir lo mismo. No hemos explicado que bueno, a lo mejor no hace falta ni explicarlo porque la gente ya lo intuye, los testimonios que has recabado de la gente de Argana, en los 3 casos han querido salir de espaldas, ¿no? Han querido que se les viera la cara, e incluso en uno de ellos ni siquiera el pelo de espaldas. Sí, a ver, sí que es cierto, aclararlo, que nosotros, como decía antes, estamos para dar voz a todas aquellas personas que lo necesiten. Estas personas han querido sacar esas declaraciones y quejarse y decir, está ocurriendo esto, pero ahora bien, como es lógico, ante un tema tan complicado y delicado, y sobre todo porque hay muchos de estos temas que están todavía en investigación, pues no querían salir las personas y tampoco los locales, y así lo hemos hecho, evidentemente, por eso salgo yo y luego la persona sale de espaldas. Aquí y apenas justamente se lo le ve. estamos Exacto. medio viendo, ¿no? La persona está de espaldas porque no ha querido, en fin, tiene todo el derecho del mundo, ¿no? Lo que nos vale su testimonio. Exacto. No, y los comercios que salen ahí no tienen nada que ver tampoco con los sucesos. Sí. ¿eh? A ver, Son era imágenes. para dar un poco de personalidad y humanidad al tema, porque sí que es cierto que muchas veces los medios de comunicación lo que hacemos es hacernos ecos de lo poco, muchas veces que nos manda la policía, y por tanto pues queríamos ponerle nombre y no cara en este caso, pero sí que darle un poco de humanidad al tema, Y ¿no? estas Y cosas escucharlos a ellos. Mira. suceden a pesar, fíjense si es grande la resistencia que debe haber por ahí, a pesar de que todos los partidos políticos, todos, cuando llegan las elecciones, dice que lo prioritario son los barrios. Todos, Sí. del color que sea. Lo primero, los barrios. Vamos a dedicar los barrios, no sé qué, de los barrios para acá, los barrios para acá, los barrios para allá, los barrios estos, los Además barrios nosotros hemos insistido mucho en ese tema y hemos sido muy críticos y hemos hecho muchos reportajes de accesibilidad, de basura, de residuos, en este caso del tema de la inseguridad, muchísimos, precisamente porque sabemos que son los grandes olvidados, los discriminados, por así decirlo. También, como decimos una cosa, decimos la otra. Sí que es cierto que el actual gobierno de ayuntamiento de Arrecife sí que poco a poco parece que se va viendo. Es verdad que de manera muy lenta, ha habido una pandemia de por medio, pero sí que poco a poco hemos visto sobre todo avances en tema de accesibilidad. Pero los barrios sí que sigue siendo un poco una tarea pendiente. Y sí que decir que los vecinos, igual que me decían que pedían y solicitaban más efectivos de seguridad, como es lógico, sí que nos decían que estos días, a raíz de todo esto que ha sucedido, ven que pasa mucho más la policía, pero no sabemos si es algo puntual y va a volver a olvidarse el tema. Pero déjame o no. que cuente una anécdota. ¿Cómo estará la gente de Quemada en los barrios, después de toda esta historia de tantos años sin hacerles caso, con toda la razón del mundo, y de desconfiados y de mal pensados, que han visto hoy a nuestro cámara y a Paola por ahí por Argana, y lo han relacionado con que ayer estuvieron limpiando un solar o limpiando una calle, Sí. y dice, con razón limpiaron esto porque Tal sabían cual. que iban, algo así, ¿no? Íbamos a recogerles unas declaraciones a una de estas personas y nos decían, gritaban además, es que dice, qué casualidad que viene hoy la tele y está limpio ese solar que ayer estaba lleno de basura, vamos a Pero decir. mira, hablando sobre Y bueno. esa cuestión de la limpieza, en las imágenes que tú tenías ahí de fondo se veía el pabellón. Pabellón cerrado. Perdón, además, Palacio Municipal de los Deportes. Otra. lo que sea, No, hay que llamar. la estructura esa que tenemos ahí cerrada, y además tuburizada, pintada, llena de porquería. Lleva cerrado ese pabellón, va a ser en marzo del año que viene, 9 años. 9 años. 9 años. En 9 años, o sea que ya, fíjate que si da tiempo a hacer actuaciones en 9 años, no ha habido todavía modo alguno de buscar una fórmula para limpiarlo, cuidarlo y abrirlo, reabrirlo. Y lo que es peor, 9 años y lo que nos queda. Y ese es el símbolo que Tenemos refleja... una fe y una esperanza. No, pero ese es el símbolo que refleja cómo está la ciudadanía en Argana, en los barrios, pero en Argana en particular,
la desidia que se padece, se siente y se soporta, y que se percibe que ya está además en el ADN, ya es como una impronta más del vecino de la zona de decir, total, ya sabemos que no importamos, porque con este símbolo, ¿qué es lo que representa? Ni siquiera se molestan en dar forma para que yo me sienta atento y cuidado. Si con esto, que es lo más patente y evidente, no llamo atención, ¿qué no será con las cuestiones ya del día a día? Y con el tema de accesibilidad, tela. Por ejemplo. Tela, porque también deberíamos ponernos más en el lugar de esas personas que el último reportaje que hicimos, una persona en silla de ruedas tenía que salir de su casa, la casa aquí, el supermercado aquí, y para llegar al supermercado tenía que dar 30 vueltas antes de llegar al supermercado. ¿Por qué? Por el simple hecho de que pues, no hay aceras adecuadas, el tema de los pasos de peatones, en fin, cosas de que no entiendo, no sé si nos han dado cuenta que estamos en el siglo XXI. De todas formas, yo critico que, a pesar de que todos los partidos políticos ponen en su prioridad los barrios están hechos una porquería, yo critico eso cuando además cuando a lo mejor tendría que dar las gracias a que, como todos los partidos políticos se preocupan y lo primero son los barrios, pues que gracias a eso en los barrios no se arbitra la solución Curbelo, que es mandar un helicóptero y bombardearlos a todos ya. Para que no sufran. Luego puntualizó, ¿eh? Sí. Hombre, pero para eso esa fue la solución Bush. Quemó los bosques en Alaska y ya está, ya no se quema nunca más. Por cierto, lo he vuelto a escuchar esta mañana. Y yo anoche en Buena Fuente. Ha repuntualizado. Bueno. Ha dicho que esto fue un periodista y un medio de comunicación, que siempre los hay, que ha querido hacérsela. Muy malas personas los medios de comunicación. Sí, como siempre la culpa es nuestra. Sí, la culpa siempre de los medios, que son muy malas personas. Nunca de ellos. Vale. Hasta mañana, Paola, hasta mañana, lunes. Jaime. No, martes. El lunes si vengo igual está hasta cerrado, fíjate. Porque creo que es fiesta. Prueba a tocar, sí. Prueba a tocar. Siempre te hago venir los días que no toco. Igual es fiesta, ¿eh? Vale, pues hasta el martes entonces, ya que te pones así. El martes que tenemos ya también planes y todo, no se lo voy a decir porque ahora mismo no me acuerdo, pero tenemos ya planes para entrar. De momento mañana el senador. De momento mañana el senador, sí. Hasta mañana, Paula. Gracias, Joserra. Gracias a todos y hasta mañana. Buenas tardes.